Hay un hombre que va a jugar el Mundial con México que de niño no tenía ni zapatos para patear un balón. Un hombre que nació en una de las zonas más peligrosas de toda Colombia, donde el narcotráfico y la guerrilla no son noticias en la televisión, son la realidad de todos los días, donde familias enteras desaparecen de un día para otro porque quedarse puede costarles la vida. De ahí salió un niño, sin tenis, sin academia, sin cancha con pasto, con las pantalonetas rotas que su mamá le remendaba para que pudiera seguir jugando. Ese niño terminó siendo más goleador que Cristiano Ronaldo, en la misma liga, en la misma temporada, con 33 goles por 27 del portugués. Pero entre ese potrero de tierra y el Mundial hubo un camino de lesiones, técnicos que lo ignoraron, un país que jamás lo llamó y momentos donde todo parecía terminar antes de empezar. Hoy te cuento el calvario completo de Julián Quiñones, el que nadie te ha contado así. Quédate porque esto está cañón. Antes de hablar de goles, de títulos, de Arabia y de mundiales, hay que hablar de dónde viene este hombre, porque si no entiendes de dónde viene, no entiendes nada de lo que logró. Magui Payán, municipio del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. No es un pueblo cualquiera, es lo que algunos han llamado literalmente el kilómetro cero del narcotráfico. Una región que durante décadas ha tenido miles de hectáreas de cultivos de coca, que durante décadas ha sido tierra de nadie, disputada entre guerrillas, paramilitares y el Estado colombiano, donde los ríos no conectan pueblos, conectan rutas de drogas hacia el Pacífico. El desplazamiento forzado en esa zona no es una estadística, es parte de la vida cotidiana. Familias que se despiertan un día, recogen lo poco que tienen y se van porque no hay otra opción. Porque quedarse puede significar quedar atrapado en un fuego cruzado que llega sin avisar. Nariño llegó a ser el mayor productor de coca de toda Colombia. En ese lugar, el 24 de marzo de 1997 nació Julián Andrés Quiñones Quiñones. Para un niño nacido en Magui Payán, las probabilidades de terminar jugando en una Copa del Mundo eran prácticamente nulas. El camino que muchos de sus contemporáneos tomaron, porque no había otro, iba en una dirección muy distinta y casi siempre muy corta. Julián eligió el balón, no como un capricho, como la única salida que veía. El fútbol no fue su pasión solamente, fue literalmente lo que lo salvó, y lo aprendió de la manera más dura y más pura que existe. Descalzo, sin canchas de pasto, sin entrenadores certificados, sin academias con uniformes bonitos, en pedazos de cancha improvisados, en calles de tierra, con una pelota que rebotaba distinto sobre el polvo. Salía a jugar sin permiso de sus padres, a veces ni llegaba a la casa a comer. Lo iban a buscar y él no quería salir de la cancha. Cuando se le rompían las pantalonetas, su mamá tenía que remendarlas para que él pudiera seguir jugando con sus amigos. Y lo resume en una frase que lo dice todo: jugábamos descalzos y esa era nuestra felicidad. Eso es Julián Quiñones, eso es de donde viene. Tenlo presente mientras te cuento todo lo que le costó llegar a donde está. Antes de hablar de goles, de títulos, de Arabia y de mundiales, hay que hablar de dónde viene este hombre, porque si no entiendes de dónde viene, no entiendes nada de lo que logró. Magui Payán, municipio del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia. No es un pueblo cualquiera. Es lo que algunos han llamado literalmente el kilómetro cero del narcotráfico. Una región que durante décadas ha tenido miles de hectáreas de cultivos de coca, que durante décadas ha sido tierra de nadie, disputada entre guerrillas, paramilitares y el Estado colombiano, donde los ríos no conectan pueblos, conectan rutas de droga hacia el Pacífico. El desplazamiento forzado en esa zona no es una estadística, es parte de la vida cotidiana. Familias que se despiertan un día, recogen lo poco que tienen y se van porque no hay otra opción. Porque quedarse puede significar quedar atrapado en un fuego cruzado que llega sin avisar. Nariño llegó a ser el mayor productor de coca de toda Colombia, ahí, en ese lugar. El 24 de marzo de 1997 nació Julián Andrés Quiñones Quiñones. Para un niño nacido en Magui Payán, las probabilidades de terminar jugando en una Copa del Mundo eran prácticamente nulas. El camino que muchos de sus contemporáneos tomaron, porque no había otro, iba en una dirección muy distinta y casi siempre muy corta. Julián eligió el balón, no como un capricho, como la única salida que veía. El fútbol no fue su pasión solamente, fue literalmente lo que lo salvó, y lo aprendió de la manera más dura y más pura que existe. Descalzo, sin canchas de pasto, sin entrenadores certificados, sin academias con uniformes bonitos, en pedazos de cancha improvisados, en calles de tierra, con una pelota que rebotaba distinto sobre el polvo. Salía a jugar sin permiso de sus padres, a veces ni llegaba a la casa a comer. Lo iban a buscar y él no quería salir de la cancha. Cuando se le rompían las pantalonetas, su mamá tenía que remendarlas para que él pudiera seguir jugando con sus amigos. Y lo resume en una frase que lo dice todo:
Jugábamos descalzos y esa era nuestra felicidad. Eso es Julián Quiñones. Eso es de donde viene. Tenlo presente mientras te cuento todo lo que le costó llegar a donde está. Julián era todavía un adolescente cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo: salir de Maguipayán. No es una decisión sencilla. No se trata solo de comprar un boleto de camión. Se trata de dejar atrás todo lo que conoces: tu familia, tu barrio, las canchas de tierra donde aprendiste a patear, y hacerlo sin garantía de nada, sin saber si en el otro lado va a haber algo esperándote. Pero el que ya había aprendido a jugar descalzo sabía algo que muchos nunca aprenden: que quedarse quieto cuando no hay futuro no es valentía, es rendirse. Así que Julián se fue a Cali. Llegó a probarse en Fútbol Paz, una academia amateur creada específicamente para impulsar el talento de jóvenes colombianos que de otra manera nunca tendrían una puerta a la que tocar. El tipo de lugar al que llegan chavos sin nombre, sin palanca, sin dinero, solo con lo que traen en los pies. Y lo que Julián traía en los pies quedó claro desde el primer día, en su prueba inicial, en su primer contacto con la institución, en los minutos que le dieron para demostrar que no había hecho ese viaje en vano. Metió 4 goles. César Valencia, directivo de Fútbol Paz, lo recuerda con una claridad que no necesita adornos. Dice que el muchacho los cautivó desde ese primer momento, que la impresión fue tan fuerte que no dudaron ni un segundo en quedarse con él. Ese hombre, César Valencia, terminaría siendo en la práctica una figura paterna para Julián. Uno de esos adultos que aparecen en el momento exacto en la vida de un chavo que viene de donde Julián venía y que sin ese apoyo quién sabe qué rumbo hubiera tomado todo. Pero aquí no se trata solo de un hombre bueno que le dio una oportunidad a un talento. Se trata de lo que Julián hizo con esa oportunidad. En la temporada 2014, jugando con las categorías juveniles de Fútbol Paz, Julián Quiñones marcó 50 goles en 38 partidos. 50 goles. Eso no se explica con habilidad solamente. Se explica con hambre, con la urgencia de alguien que sabe, en el fondo de las tripas, que el fútbol no es un juego, que es una vía de escape, una forma de cambiarle la vida entera a su familia, una forma de que lo que vivió en Maguipayán quede en el pasado para siempre. Ese número cruzó fronteras, llegó hasta los radares de un club del norte de México, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a un convenio entre clubes, el muchacho de Nariño fue seleccionado para ir a probar suerte al otro lado del mundo, a otro país, a otra cultura, a una liga que no conocía. Tenía 18 años cuando preparó la maleta, 18 años para irse solo a México, para dejar Colombia, para apostar todo de nuevo. Igual que cuando dejó Maguipayán, pero esta vez a una escala mucho más grande. El que ya se había ido descalzo de su casa siendo niño para perseguir una pelota, ese ya sabía lo que era apostarlo todo. Para Julián, subirse a ese avión no fue un salto al vacío. Fue simplemente el siguiente paso de una vida que siempre se trató de una sola cosa: moverse hacia adelante. Llegó a Tigres en 2015 para integrarse a la categoría sub-20 y volvió a hacer lo único que sabe hacer: goles. En el apertura de ese año anotó 15 goles en 17 partidos. Fue el máximo goleador de la competencia. El colombiano que acababa de llegar ya estaba destrozando defensas en México. Pero aquí viene lo bueno. Y cuando digo lo bueno me refiero a lo complicado. Ricardo El Tuca Ferretti, el técnico histórico de Tigres, veía los números. Sí, los veía. Pero veía también a un muchacho que necesitaba foguearse, que necesitaba minutos de verdad, partidos de adultos, golpes de la categoría profesional. Y entonces empezó el peregrinaje. Enero de 2016. Tigres lo cede a Venados de Yucatán, en el ascenso mexicano. Su debut profesional fue de película. El 19 de enero, en la Copa MX, Julián le metió un doblete nada menos que al Cruz Azul. Semanas después, otro doblete. Esta vez a Bravos de Juárez en una goleada. Parecía que el chico iba a comerse el mundo de inmediato. Pero el fútbol no es lineal. Nunca lo ha sido. Para nadie. Y menos para los que vienen de donde viene Julián. Su paso por Venados terminó siendo discreto. Cerró con 6 goles en 20 partidos. No fue malo, pero no fue la consagración que esos 2 dobletes iniciales prometían. No logró consolidarse como figura. Y así regresó a Tigres con algo más de experiencia, pero todavía sin un lugar. El problema es que cuando regresas prestado y no te convertiste en figura, la recepción no es precisamente de fiesta. Y pa' colmo, seguía sin tener el visto bueno definitivo del Tuca. Entonces llegó la segunda sesión. En 2017 fue mandado a Lobos Buap, un equipo de Puebla que acababa de ascender a Primera División y que buscaba con desesperación delanteros que pudieran sostenerlos en la máxima categoría. Un equipo modesto, sin grandes figuras, sin presión mediática de los clubes grandes. El tipo de escenario donde o te hundes o te sueltas. Julián se soltó, debutó con gol ante Santos Laguna.
Semanas después, le marcó un doblete al América. Cerró aquella temporada con 16 goles y una asistencia en 28 partidos. Se convirtió en el máximo goleador histórico de Lobos BUAP, un club que hoy ya ni existe, pero que en la memoria de Julián siempre va a ocupar un lugar especial, porque fue el primero que le dio la confianza de jugar en serio. Su valor de mercado, que rondaba los 300,000 euros cuando llegó a México, se disparó a 3,5 millones. Durante esa etapa fue considerado uno de los mejores delanteros extranjeros de toda la Liga MX. Y Tigres, que lo había prestado casi como quien se desprende de un proyecto incierto, vio lo que estaba pasando en Puebla y tomó una decisión: repatriarlo. El muchacho volvía a casa, esta vez convertido en figura emergente, esta vez con algo que demostrar en grande. El regreso a Tigres en 2019 prometía ser la consagración definitiva, y por un momento todo apuntaba a que así sería. Registró 9 goles y 6 asistencias. Ganó el Clausura de ese año, su segundo título de Liga MX defendiendo los colores felinos. Todo en orden, todo encaminado. La historia parecía enderezarse por fin. Y entonces, en julio de 2019, llegó el golpe más duro que le puede llegar a un futbolista. La lesión que todos temen. Ruptura de ligamento cruzado anterior. Para quien no sabe exactamente qué es eso, te lo explico en 2 palabras. Es el infierno. Es una de las lesiones más devastadoras del fútbol. No solo por el dolor físico, sino por lo que viene después. Meses de rehabilitación, meses sin jugar, meses viendo la vida pasar mientras tu cuerpo intenta reconstruirse. Mientras tus compañeros entrenan, juegan, meten goles y tú estás en la sala de fisioterapia, aprendiendo a caminar de nuevo sin que la rodilla te falle. Julián estuvo fuera alrededor de 10 meses. Se perdió cerca de 40 partidos. 40 partidos, casi una temporada y media entera. Viéndola desde afuera, sin poder hacer lo único que sabe hacer. Regresó a las canchas en febrero de 2020. Pero el que regresa de una lesión así casi nunca regresa de golpe. El nivel no vuelve por arte de magia. El ritmo de competencia, la confianza en el cuerpo, la explosividad que tenías antes de caerte. Todo eso hay que reconstruirlo ladrillo por ladrillo. Y Julián no logró recuperar de inmediato su mejor versión. Pero ahí fue donde todo se fue al carajo de verdad. Porque al tiempo que él peleaba por recuperar su nivel, llegó al banquillo de Tigres un hombre que simplemente no lo contempló dentro de sus planes: Miguel Herrera. El Piojo no lo veía, no lo ponía, no contaba con él. Para un futbolista que venía de pelear contra su propio cuerpo durante casi un año, escuchar que el técnico no cuenta contigo es una segunda lesión, esta vez en el orgullo, en la identidad, en todo lo que eres como jugador. Julián sabía que tenía nivel para mucho más, que merecía un rol importante, que lo que había hecho antes de la lesión no era mentira, pero Tigres, por su parte, no puso obstáculos cuando apareció la posibilidad de una salida. El mensaje era claro, aunque nadie lo dijera con esas palabras: aquí tu historia se terminó. Y aquí es donde la mayoría de las historias de talentos sudamericanos en México empiezan a apagarse. El delantero que prometía, que se lesionó, que ya no convence, que cambia de equipo cargando la etiqueta de promesa que no terminó de cumplir. Ese suele ser el principio del final. Para Julián Quiñones fue exactamente lo contrario, fue el principio de todo. En 2021, Julián fue enviado a préstamo al Atlas. Y para entender lo que pasó ahí, primero tienes que entender lo que era el Atlas en ese momento. Era el chiste recurrente del fútbol mexicano. Un club histórico, querido, con una afición fiel, sufrida, apasionada, pero que llevaba más de 70 años sin levantar un título de liga. 70 años. Generaciones enteras de aficionados rojinegros que nacieron, crecieron y murieron sin ver a su equipo campeón. Una sequía tan larga que se había vuelto parte de la identidad del club. Casi una maldición. A ese equipo llegó Julián. Desechado por Tigres, golpeado por la lesión, ignorado por el Piojo, con todo por demostrar. Bajo las órdenes del argentino Diego Coca, Julián formó una dupla letal con el también argentino Julio César Furch. 2 delanteros que se entendían como si llevaran años jugando juntos, que se buscaban, que se complementaban, que entre los dos le metieron al Atlas algo que no tenía hacía décadas: goles en los momentos importantes. Y entonces pasó lo imposible. El Atlas ganó el Apertura 2021, rompió la maldición. La sequía de más de 70 años terminó. La ciudad de Guadalajara, la mitad rojinegra, estalló en un llanto colectivo que solo entienden las aficiones que esperaron demasiado tiempo. Y Julián Quiñones, el muchacho de Magui Payán, el que jugaba descalzo en tierra, el que Tigres no quiso, fue pieza fundamental de esa hazaña. Clave en la liguilla, clave en los momentos que importaban, pero no se conformó. ¿Para qué conformarse cuando llevas toda la vida sin conformarte con nada? En el Clausura 2022 volvió a liderar el ataque rojinegro junto a Furch.
Y en la liguilla el destino le puso enfrente al club que lo había desechado, Tigres, las semifinales. El mismo equipo que le dijo que no contaban con él. El mismo equipo que lo prestó cuando ya no lo quería. El mismo equipo frente al que tenía que jugar ahora, con el bicampeonato en juego. Julián le marcó un golazo a Tigres en la ida. Y como si eso no fuera suficiente, volvió a marcarle en la vuelta, en el Volcán, en la casa de la afición que lo había dejado ir. ¿Cómo respondió cuando esa afición lo criticó? Públicamente, sin esconderse, con la seguridad de quien ya no le debe nada a nadie. El Atlas se coronó bicampeón. 2 títulos consecutivos para un club que no ganaba ninguno en más de 70 años. Y en el centro de esa generación histórica, como pilar de un equipo que le devolvió al Atlas el protagonismo que no tenía desde hacía décadas, estaba Julián Quiñones. El Atlas hizo lo lógico, compró su ficha de manera definitiva. Para muchos aficionados rojinegros, todavía hoy es uno de los mejores jugadores que han visto vestir esa camiseta. Y Julián considera al Atlas el club de sus amores, porque fue ahí, en ese club que también había esperado y sufrido durante décadas, donde un hombre que también había esperado y sufrido encontró por fin su lugar en el mundo. En el Clausura 2023 terminó como segundo máximo goleador del torneo con 12 tantos, confirmando que lo anterior no había sido suerte. Hay algo profundamente simbólico en esa unión que vale la pena que pienses un momento. El Atlas era el club de la frustración eterna. El equipo al que todos compadecían, el de la afición que aguantó décadas de promesas incumplidas. Y Julián era el jugador de la frustración personal, el de la lesión, el del técnico que no lo quería, el del país que no lo llamaba. 2 historias de espera y de dolor que se encontraron en el momento exacto y que juntas se convirtieron en gloria. Cuando eres el mejor delantero de México, las ofertas te llueven. Para el Apertura 2023, el América decidió ficharlo. El América pagó alrededor de 9 millones de euros al Atlas por sus servicios. Y aquí Julián mismo lo reconoce. Enfrentó el reto más exigente de toda su carrera en México. Porque llegar al América no es como llegar a cualquier otro club. Es llegar a la institución más ganadora del país. La más exigente, la más mediática, la más odiada también, que eso siempre va de la mano. Es llegar a un lugar donde no te perdonan nada. Donde la presión por ganar es permanente. Donde un jugador puede ser ídolo un domingo y villano el siguiente si no rinde como se espera. Pero antes de hablar de lo que pasó en la cancha con el América, hay que hablar de algo que pasó fuera de ella y que cambiaría la historia de este hombre para siempre. El 11 de octubre de 2023, Julián Quiñones recibió oficialmente la nacionalidad mexicana. Compartió en sus redes la constancia de naturalización con un orgullo que no era de trámite. No fue una publicación fría, fue un momento real. Y casi de inmediato expresó públicamente su deseo de representar a la selección mexicana. El colombiano de Magui Payán estaba a punto de convertirse en mexicano. No solo en el papel, en el corazón. Pero bueno, en la cancha también había cuentas que saldar. Y Julián las saldó de la mejor manera posible. En su primer torneo con el América registró 6 goles y 5 asistencias. Una de las principales figuras ofensivas del equipo de André Jardine. Y cuando llegó la final de la Apertura 2023, el rival fue otra vez el destino del fútbol mexicano poniéndole enfrente a su pasado. Tigres, de nuevo, el equipo que lo desechó, el equipo al que ya le había marcado en las semifinales del bicampeonato con el Atlas. Y ahora en la final grande, con el título del América en juego. Julián Quiñones abre el marcador en la final. El colombiano que México hizo suyo le pone el primero al equipo de Monterrey. Gol, título. Campeón con el América en su primerísimo torneo con el club, y la historia no paró ahí. En el Clausura 2024 aportó 6 goles y 2 asistencias. Marcó un gol decisivo ante Pachuca en cuartos de final. Fue pieza importante en el camino hacia otro título, bicampeón con el América. En un solo año en Coapa, Julián Quiñones había ganado absolutamente todo lo que se podía ganar. Cerró su etapa azul crema con 23 goles y 10 asistencias en 53 partidos. Y cuando sumamos toda su aventura en el fútbol mexicano, los números son el retrato de uno de los mejores delanteros extranjeros de los últimos tiempos. 255 partidos, 93 goles, 31 asistencias, 6 títulos de Liga MX repartidos entre Tigres, Atlas y América. 3 clubes distintos, 3 aficiones distintas. Campeón con las 3. El muchacho descalzo de Nariño se había convertido en uno de los delanteros más determinantes de toda una década del fútbol mexicano. Después de hacer historia en México, llegó la oferta que asegura el futuro de un hombre y el de varias generaciones de su familia. En julio de 2024, el Al-Qadsiya de Arabia Saudita pagó alrededor de $16 millones por su fichaje. Ese traspaso se convirtió en la venta más cara en la historia de la Liga MX en ese entonces.
Páralo un momento, el niño que no tenía ni para tenis, que jugaba descalzo porque no había otra opción, que su mamá le remendaba las pantalonetas rotas para que pudiera seguir con sus amigos. Se convirtió en el jugador por el que un club desembolsó la cifra más alta jamás pagada por un futbolista de la Liga Mexicana. Esa es la distancia que recorrió Julián Quiñones. Del polvo de Magui Payán a la transferencia récord del fútbol de un país entero. En Arabia llegó a compartir ataque con figuras de talla mundial. A competir en una liga donde también juegan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y otras estrellas que cobraron en Europa los mejores años de sus carreras. Y lejos de quedar opacado entre tanto nombre, Julián se consolidó de inmediato como titular indiscutible, pero lo que hizo en la temporada 2025-2026 fue para enmarcar 33 goles, 4 tripletes, 4 dobletes a lo largo del año. Y en la última jornada, sabiendo que necesitaba marcar para alcanzar al inglés Ivan Toney en la cima de la tabla, de goleo, salió al campo y firmó un triplete en la goleada de su equipo. Con esos 33 goles, Julián Quiñones se proclamó campeón de goleo absoluto de la Saudi Pro League, por encima de Toney, que se quedó en 30 y muy por encima de Cristiano Ronaldo, que terminó tercero. El tercer gol, Julián Quiñones es campeón de goleo, por encima de Cristiano. El mexicano es el rey de Arabia. Y entonces hizo algo que se volvió viral en todo el mundo del fútbol. Tomó una silla, se sentó, como en un trono, y dejó que sus compañeros lo coronaran rey. La postal más perfecta que pudo haber elegido. Ahora hay que dejar reposarse ese dato un momento porque merece respirarse bien. Cristiano Ronaldo es probablemente el goleador más obsesivo que ha producido este deporte. Un hombre que ha hecho de meter goles la razón entera de su existencia durante 20 años. Que ha ganado 5 balones de oro, que tiene el récord histórico de goles en selecciones nacionales, que toda su vida ha girado alrededor de una sola obsesión, marcar más que nadie. Y en una misma temporada, en la misma liga, un muchacho que aprendió a patear descalzo en las canchas de tierra de Nariño le metió más goles que él. No por un gol de diferencia, por 6. Eso no es suerte, no es una racha, no es un torneo afortunado. Eso es un delantero en la cima absoluta de su oficio. Y aquí hay que detenerse. Porque esta es la parte más pesada de toda la historia, la que más duele, la que más dice de quién es realmente Julián Quiñones y de lo que tuvo que tragarse para llegar donde está. Julián Quiñones es colombiano, nació en Colombia, se formó en el fútbol colombiano, dio sus primeros pasos en las canchas de tierra de Nariño, defendió a su país en las categorías juveniles, estuvo en el Sudamericano Sub-20 de 2017 en Ecuador. Ganó el oro con la Sub-21 de Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, donde marcó 4 goles en 5 partidos. El niño que jugaba descalzo en Magui Payán soñaba, como todos los niños que juegan fútbol, con un día vestir la camiseta de su país. Ese sueño nunca se cumplió. La selección mayor de Colombia, la grande, la de los mundiales, nunca lo llamó. Nunca. Mientras Julián destrozaba defensas en México, mientras ganaba títulos con Lobos Buap, con el Atlas, con Tigres, con el América, mientras se convertía en uno de los mejores delanteros de la Liga MX durante años, mientras ganaba el primer título del Atlas en 70 años, mientras hacía bicampeón al América en su primer año en el club, el teléfono de su país natal jamás sonó. Piénsalo un momento, un jugador que producía esos números, que ganaba esos títulos, que tenía ese nivel, y Colombia miraba para otro lado. El delantero que su propia tierra había producido en medio de la guerra, y el abandono fue ignorado por la misma camiseta que de niño habría soñado, vestir. Eso es un tipo de dolor que no tiene nombre exacto en el fútbol. No es una lesión que puedes rehabilitar, no es un técnico que puedes cambiar. Es tu país diciéndote que no, sin decírtelo directamente, simplemente con el silencio, con el teléfono que no suena, y ese silencio duró años. Años en los que Julián tuvo que ver a Colombia clasificar a mundiales, jugar torneos, mientras él miraba desde afuera, sabiendo que su nivel no era inferior al de los convocados, sabiendo que había algo injusto en todo eso, pero sin poder hacer nada más que seguir marcando goles y esperar una llamada que nunca llegó. México, en cambio, lo abrazó. México le dio una casa, una afición que lo quiso como propio desde Puebla hasta Guadalajara hasta la Ciudad de México. Títulos, una nacionalidad. México vio en él lo que Colombia no quiso ver durante todos esos años. Y por eso cuando Julián tomó la decisión no fue una traición a nadie. Fue una elección de amor. Eligió a quien lo eligió a él. El 11 de octubre de 2023, Julián Quiñones recibió la nacionalidad mexicana y casi de inmediato dejó claro que quería vestir la camiseta del Tri. No la de Colombia, que nunca lo llamó, la de México, que sí. Su esposa es mexicana, sus hijos nacieron en México y tienen nacionalidad mexicana. Para él,
México no es un país de adopción en el sentido frío de la palabra, es su segunda patria, y en muchos sentidos la primera de su vida adulta. Debutó con la selección mexicana en noviembre de 2023 bajo el mando de Jaime Lozano, y desde entonces solo le quedaba una cuenta pendiente, la más grande de todas, un mundial. Pero aquí el calvario todavía no terminaba, porque incluso después de hacerse mexicano, incluso después de debutar con el Tri, incluso con todos esos títulos, todos esos goles y todo lo que había demostrado, el camino hacia la lista del mundial estuvo lejos de ser sencillo. Durante meses se habló de que Javier Aguirre, el seleccionador, no terminaba de encontrarle un lugar dentro de su esquema, que el estilo de juego del vasco no encajaba del todo con las características de Julián, que incluso podría quedarse fuera de los 26 que viajarían a representar a México en la Copa del Mundo que se juega en casa, en suelo mexicano, el escenario más grande posible en el país que lo adoptó frente a la gente que lo quiso, y la posibilidad real de no estar ahí. Para un hombre que había cruzado todo lo que había cruzado para llegar a ese punto, esa incertidumbre tenía que pesar diferente que para cualquier otro jugador de la lista. Pero Julián respondió como siempre ha respondido cuando la vida le pone enfrente algo que parece insuperable. Con goles, se fue a Arabia, y en la misma temporada en la que su lugar en el Mundial estaba en duda, se convirtió en el máximo goleador de la Saudi Pro League, con 33 goles. Por encima de Cristiano, por encima de Toney, por encima de todos, le quitó al vasco cualquier excusa. El propio Aguirre lo reconoció públicamente. Dijo que es un jugador espectacular, que en México hizo cosas maravillosas, que tiene registros que no se encuentran fácilmente en otros jugadores, y que encima está haciendo goles. Los analistas en México pusieron el debate sobre la mesa con una contundencia difícil de rebatir. El debate ya no era si Julián Quiñones debía ir al Mundial. El debate era en qué posición ponerlo para aprovechar mejor su momento, porque dejarlo fuera del 11 en este nivel parecía ya casi imposible de justificar. El 1 de junio, Javier Aguirre dio la lista definitiva de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo. Y ahí estaba Julián Quiñones, delantero, convocado a su primer mundial. En Monterrey, su familia lo celebró como se celebran los milagros. Su esposa Ana Gabriela, que ha estado con él en cada uno de los proyectos en los que ha salido campeón, lo resumió con una emoción que no se puede fingir. De verdad es un sueño cumplido. Todos estamos muy orgullosos de él. Se lo merece más que nadie. México abre el Mundial el 11 de junio frente a Sudáfrica en el partido inaugural. Y muy probablemente en esa cancha va a estar parado un hombre que de niño no tenía ni zapatos. Solo ese bloque, con el dato del debut y el gol contra Sudáfrica. La historia de Julián Quiñones no es la historia de un futbolista, es la historia de una distancia. La distancia entre un niño descalzo en el kilómetro cero del narcotráfico y un hombre coronado rey de goleadores en la liga más rica del planeta. La distancia entre un país que lo ignoró y un país que lo hizo suyo. La distancia entre la promesa que se lesiona, que el técnico no quiere, que nadie ve, y el goleador que vale la transferencia más cara en la historia de toda una liga. Y la neta, ya no es ni futuro ni promesa, está pasando ahorita. Julián Quiñones ya está en el Mundial 2026, ya debutó. Y en el primer partido de México contra Sudáfrica, el hombre que jugaba descalzo en Magui Payán salió y metió un gol. En su primer partido mundialista, con la camiseta verde, en casa. Eso no se escribe, eso se vive. Así que ahora te pregunto a ti, ¿crees que Julián va a seguir metiendo goles en este mundial? ¿O fue solo el arranque y el torneo lo va a poner a prueba de verdad? Deja tu opinión abajo, que aquí la discusión se va a poner buena. Y si la historia de Julián te enganchó, la del colombiano que eligió a México con el corazón cuando su propio país jamás lo volteó a ver, entonces muestra tu apoyo en comentarios, suscríbete y dale like a este video para que más personas reconozcan la historia de este gran goleador.